Bueno, muy buenas tardes, ahora sí a todos. Bienvenidos a esta segunda videoconferencia de nuestro curso 16, ya de actividad de graduación 1. Nada, los dejo con la profesora ya para partir esta primera clase. Espero que estén todos muy bien. Hola chicos, espero que estén todos muy bien. Aquí con mucho frío, ¿cierto? Yo estoy aquí que Ya. casi me trago la estufa por el frío que tengo. Pero bueno, aquí vamos. Ya. Bueno, ya estamos hoy en nuestra segunda clase y antes de empezar quería comentarles que estuve revisando en la plataforma y el trabajo final, que es individual, lo estaba hablando también con Ángelo, que quiero cambiarlo, ¿ya? Porque quiero que esté más dirigido, uno, a lo que estamos haciendo y dos, para empezar a trabajar en sus propios proyectos, ¿vale? Para que vayan avanzando y que cuando lleguen a la segunda parte ya todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, con título, con introducción, con algunas cosas que vamos a ver durante esta asignatura, ya lo puedan ir avanzando en sus propios proyectos, ¿vale? Entonces, esa última actividad que yo la estuve revisando y no me gustó mucho, la verdad, prefiero que esa es individual, ¿vale? Es la última, no se preocupen, todavía falta bastante para hacerla. Pero me gustaría cambiarla, como les digo, con algo más relacionado a lo que ustedes van a hacer para que vean la aplicación de lo que estamos viendo en sus propios proyectos. Esa es la idea, ¿vale? Eso, por una parte quería comentarles eso y ¿qué más quería comentarles? Vi que varios en el foro entraron, hicieron sus intervenciones. No sé si todos alcanzaron a hacerlo, eso sí me preocupa porque era hasta hoy, creo, ¿no? Hasta hoy o hasta ayer. Era La, hasta ayer. hasta ayer. Porque yo vi que ayer entraron muchos Eh, correos de sí, personas subiendo la tarea. yo estuve revisando y solo dos estudiantes no completaron el foro. Ya. Los demás Ah, todos bueno. lo realizaron. ¿Pero esos dos estudiantes todavía están activos o...? Sí, según el curso pasado sí estuvieron activos. Ya, entonces habría que mandar también un correo, pero ahí no se le va a dar ninguna opción o se le va a Es dar la opción toda. que ellos pueden buscar la opción de reprogramar, pero por lo menos a mí no me ha llegado ningún correo ni Ya, de ninguna pidiéndolo solicitud. otra vez. Exacto. Ya, ok, ok. Bueno, ya la segunda actividad, esta sí es grupal, ¿vale? Búsquense en los grupos que están. eh, y se entrega de forma grupal. Con la fecha ahí está todo establecido, todo está muy bien en el Canva. Si tienen dudas, me preguntan, no hay problema, me mandan un correo, profe, miren, tengo esta duda, no hay ningún problema. ¿Ok? Si no saben en qué equipo están, también me pueden consultar sin ningún problema. ¿Vale? Aunque igual ahí viene un video de cómo buscar en qué grupo estoy. Pero igual, si tienen dudas, ustedes me escriben y yo los ayudo. ¿Ok? Eso. Entonces, vamos con la clase de hoy. Déjame ver dónde la tengo. Al revés, estoy en la última. Ese porque si no, no logro. Ahora sí. Ok, bueno, ya la semana pasada estuvimos viendo o empezando a ver, ¿cierto? Algunos temas relacionados con cómo formular mis proyectos, sobre todo el tema del título, ¿cierto? Resumen, vimos algunas cosas, vimos algunos ejemplos reales, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Hoy vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver o nos vamos a centrar en lo que es introducción, pregunta, investigación, hipótesis y los objetivos, ¿vale? Esos son los tres temas que vamos a abarcar hoy y como siempre vamos a terminar nuevamente con una actividad, ¿ya? Aquí está de forma general lo que vamos a ver. En la introducción, como decía, como el argumento, la estructura que debe tener, la función, los elementos clave que no me pueden faltar en una introducción para que sea de calidad. Después vamos a contextualizar el problema, cómo situar el problema de investigación en un contexto global y local. Siempre cuando yo voy a hacer, bueno, la introducción es como algo más pequeño de después lo que va a ser el marco teórico, ¿cierto?
Y de hecho, hay proyectos que no llevan ni introducción. La introducción normalmente va en trabajos de título, en tesis de magíster, de doctorado, pero en proyectos aplicados que uno vaya a postular, por ejemplo, en la ANIT, en FONDEF, normalmente no lleva introducción. De resumen, se va directamente al marco teórico, ¿ya? O a la revisión bibliográfica. Pero igual en lo que es tesis, sí, sí, a veces nos piden que coloquemos introducción. Y es como les digo, es como más pequeño de lo que representa el marco teórico, ¿ya? Y siempre se habla desde lo global, de lo macro a lo micro. No sé, si yo voy a hablar de un problema puntual, no sé, de la botritis, por ejemplo, yo hablo primeramente de la incidencia de esta enfermedad a nivel mundial y después me voy a Chile y después me voy a ir al Maule. ¿Me siguen? A eso me refiero desde global a lo local. ¿Ya? También vamos a ver, como les decía, pregunta de investigación, qué características debe tener una buena pregunta de investigación, los tipos y algunos ejemplos relacionados siempre con economía circular. Vamos a ver también la hipótesis, cómo formular una hipótesis y cuándo trabajar con supuestos o proposiciones a la hora de plantear una hipótesis. Luego vamos a ver los objetivos generales y los objetivos específicos, donde vamos a ver los tipos de verbo que puedo utilizar según la taxonomía de Bloom, que es previa a la de Marzano, que ya conocemos porque seguro la han escuchado alguna vez. Ya vamos a ver cuál es la coherencia lógica y la articulación metodológica que debemos tener entre los objetivos generales y los objetivos específicos. Y finalmente vamos a terminar con una actividad práctica. ¿Ya? Donde en esa actividad práctica vamos a recapitular todo lo que vamos a ver en el día de hoy con un ejemplo real y práctico, ¿ya? Entonces, primeramente vamos a empezar por lo que es la introducción, que no es más que un componente del proyecto que establece el contexto, justifica la relevancia del problema y anuncia la estructura que va a tener el trabajo en sí, ¿ya? No es un checklist de todo lo que va a ser el proyecto, sino él va a anunciar la estructura que va a tener de forma general, pero no como un índice, no es un índice, ¿vale? No es ni un resumen ni es un índice. Y eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿ya? Ay, ¿qué pasó? Dejé de compartir, ¿cierto? No, yo me equivoqué, perdón. Es que estaba aceptando a una persona y pasa a llevar su... Perdón, Ah, ya, perdón. ya, ya. Pero no importa, aquí estamos de nuevo. Gracias. Entonces, es un argumento que convence al lector de que el problema realmente existe. O sea, el evaluador va a leer y va a decir que va a ver que realmente el problema existe, que es importante y que puede ser estudiado. ¿Ya? Porque yo en esa introducción voy a poner datos numéricos, valores que me van a ayudar a decir, mira, realmente el problema existe y yo voy a poner también la brecha que existe para poder atacar, o sea, qué brecha existe en el problema que en las soluciones que están en la actualidad, que yo puedo, desde mi punto de vista o de mi investigación, llegar a cubrir, ¿vale? Entonces, la introducción a tener una parte de orientar, donde voy a situar al evaluador en este caso en el campo temático y la geografía del estudio, o sea, dónde voy a enmarcar mi estudio, ¿vale? ¿En qué área? Después voy a justificar, voy a demostrar que el problema es real, relevante y no resuelto. ¿Con qué? Con datos numéricos generalmente uno lo logra hacer. Y finalmente voy a declarar qué se va a estudiar, cómo y cuál va a ser el alcance que va a tener ese estudio. O sea, voy a anunciar cuál va a ser mi estudio final. ¿Ya? O sea, una buena introducción convence al comité evaluador o al evaluador o a la persona que me está escuchando que vale la pena financiar o aprobar el proyecto que yo estoy proponiendo o el que ellos están leyendo en ese momento. ¿Ya? Por lo que yo le voy a poner en esa introducción, él va a poder determinar que mi proyecto es bueno. O sea, el valor grande de mi proyecto va a estar ahí metido. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el error frecuente o más frecuente que cometen a la hora de escribir una introducción? Es escribirlo como si fuera un capítulo de Wikipedia. Demasiado general, sin foco en el problema específico y sin conectar con los objetivos del proyecto, que eso también es importante. De alguna manera, el objetivo general, que lo vamos a ver después, tiene que estar de alguna manera vinculado a esta introducción. ¿Ya? Bueno, aquí vemos cómo se debe estructurar de cierta forma los elementos que tienen que sí o sí estar en una introducción, ¿ya? En este embudo que de forma general nos dice cómo debe ser el trabajo. Ya, primeramente el contexto general.
un panorama del campo temático a nivel global y regional. ¿Qué es lo que pasa en el mundo con este tema? ¿Qué pasa en mi país con este tema? ¿Qué pasa en mi región con este tema? ¿Vale? Es de lo macro a lo micro lo que les comentaba inicialmente. Ahí se me fue. Luego voy a la brecha o problema que existe. ¿Qué falta? ¿Qué está mal? ¿Qué no se conoce o qué se desconoce? ¿Ya? Para poder justificar el proyecto que yo estoy planteando. De las soluciones que hay, que ya existen, ¿por qué la mía es importante? ¿Qué cubre la mía que no cubren las demás? ¿Ya? ¿Qué veo, qué ve mi proyecto o qué va a abarcar mi proyecto que nunca ha sido abarcado? ¿Ok? Después viene una justificación, la relevancia. ¿Por qué importa resolverlo? ¿Ya? El impacto científico, económico, ambiental o social. Puede ser los cuatro o puede ser uno o dos en dependencia del problema que yo esté abordando. ¿Vale? Pero ¿por qué es importante resolverlo? ¿Qué voy a traer con la solución de mi problema? ¿Va a aumentar las ventas? ¿Van a disminuir los contaminantes? ¿Va a mejorar la salud de las personas que viven alrededor de esos desechos? ¿Me sigue? Siempre es buscar el por qué es importante lo que estoy desarrollando. Luego voy a delimitar el estudio. Voy a delimitarlo en temporada, en espacio, en disciplinas y en el tipo de proyecto que voy a elegir. Ya la semana pasada estuvimos viendo los tipos de proyectos que podían hacer y que varios de ustedes estaban con el tema de las auditorías, em, otros con investigación aplicada. Entonces va a depender mucho del que ustedes vayan a seleccionar. Y después, bueno, la pregunta y la hipótesis que está más relacionada con la declaración precisa de qué se va a estudiar y bajo qué enfoque se va a hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo yo voy a delimitar mi introducción. Mi introducción en sí debe tener tres movidas o tres momentos, ¿vale? Que no puedo dejar de mencionar. En la movida uno es establecer el territorio, o sea, demostrar a través de citas, ahí sí debo colocar referencias, ¿vale? Demostrar la importancia del campo que estoy estudiando, que voy a trabajar, ¿ya? Revisar investigaciones previas para poder establecer ese territorio o ese concepto clave de área temática que voy a trabajar. Por ejemplo, aquí abajo yo le tengo un ejemplo, la economía circular ha emergido como paradigma dominante para la gestión de residuos industriales en Europa, con su referencia correspondiente. En América Latina, los estudios sobre implementación a nivel empresarial son aún escasos. Si se dan cuenta, fui de la parte global a nivel mundial, hablando de Europa, y después voy a América Latina porque es donde está Chile, ¿cierto? Y así es como voy bajando de lo macro a lo micro. Estoy definiendo la parte territorial, ¿vale? Después tengo una segunda instancia en mi introducción donde tengo que hablar del nicho, donde voy a hablar de la brecha, que es lo que le decía. ¿Qué falta de lo que está en la literatura, de lo que se está haciendo en el mundo o en Chile? ¿Qué es lo que falta? ¿Dónde está el vacío donde yo puedo entrar a hacer mi investigación, a desarrollar mi proyecto o a resolver eso que falta? ¿Vale? Entonces, identifico la brecha, ya cuestiono o señalo el vacío que falta por investigar, planteo la pregunta o un problema sin respuesta y continúa una investigación previa o puede ser a raíz de una investigación previa que esté incompleta. O sea, no necesariamente lo que yo estoy haciendo tiene que ser 100% no nuevo o diferenciador. Puede ser que mi trabajo sea completar una investigación o algo que ya se está haciendo, pero que le falta una patita, por decirlo de alguna manera. Es lo mismo, es atacar ese nicho, atacar ese espacio vacío que no ha sido estudiado. Por ejemplo, esta es continuación del anterior. Sin embargo, no existe evidencia sobre el comportamiento de las empresas vitivinícolas del Maule frente a la circularidad de sus residuos de poda y cosecha. ¿Se dan cuenta? Ya lo estoy aterrizando a un lugar y al problema que existe puntualmente en las empresas vitivinícolas del Maule. ¿Ok? Y finalmente, la tercera movida está relacionada con ocupar el nicho. Anunciar, decir qué voy a hacer, ¿ya? ¿Cuál va a ser el propósito de mi estudio? Voy a describir la metodología que yo voy a adoptar, ¿ya? Voy a señalar los principales hallazgos que sí aplica a lo que yo estoy proponiendo, ¿vale? Generalmente uno a veces hasta tiene resultados y podría, de cierta manera, introducir algo, ¿ok?
Y por ejemplo, aquí dice, el presente proyecto, generalmente yo en mi introducción, yo empiezo estableciendo el territorio donde lo voy a hacer, ¿cierto? Hablando un poco de lo que hay a nivel mundial, de la problemática que yo voy a ver, que de lo que está en literatura o de lo que se está haciendo, que no se ha tocado, qué, qué espacio queda todavía disponible para investigar y que es importante, por supuesto, porque tengo que decir la importancia de por qué eso que yo estoy planteando, resolverlo sería importante, también hay que plantearlo. Y finalmente, el propósito de mi estudio, que como el ejemplo lo muestra, el presente proyecto, el trabajo entonces abordará son formas en que yo puedo empezar a ver esta movida número 3, que es cómo voy a ocupar ese nicho, ¿vale? Y el ejemplo dice, el presente proyecto propone diseñar un modelo de gestión circular de residuos vitivinícolas para 3 bodegas de la región del Maule, usando análisis de ciclo de vida y entrevistas a gestores, bla, 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 bla. O sea, y ahí continúo. Pero se dan cuenta donde yo en la primera parte hablo de toda la situación, la segunda parte sin embargo, estoy diciendo, pero sin embargo, falta esto por ver. Sin embargo, y ahí es esta parte la que yo voy a trabajar. Y por eso mi proyecto se centra en eso. ¿Me sigue? Entonces, el modelo CARS, que está relacionado con las 3 movidas de la introducción, es importante que ustedes las tengan delimitadas y después en el ejercicio final lo vamos a practicar. ¿Ok? Si no entienden, recuerden, ustedes prenden el micrófono y me hablan porque yo no los veo. ¿Ya? Entonces, aquí hay un ejemplo, el ejemplo claro. En el caso de la, vamos a verlo por movida, para que se den cuenta y lo vuelvan a ver. No quiere decir, la introducción tampoco son 5 hojas. La introducción normalmente es 1 hoja y media, 2 hojas, no mucho más que eso, porque si no deja de ser introducción y pasa a ser marco teórico. ¿Ok? Y si es muy corto, de 2, 3 párrafos, es un resumen. Entonces la introducción en sí es 1 hoja, hoja y media, 2 hojas a lo máximo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí vemos otro ejemplo para que vean de forma escueta las 3 movidas de la introducción. Por ejemplo, en la movida 1, que está relacionada con la parte territorial, ¿cierto? Que es lo que habíamos visto, la industria vitivinícola genera entre 3 a 5 toneladas de residuos orgánicos por hectárea al año. Estos residuos son orujo, escobajo y lías, cuya disposición representa un costo creciente para las bodegas y un riesgo ambiental en regiones con alta densidad productiva. En Chile, la región del Maule, ¿viste? Lo estamos aterrizando, concentra el 42% de la superficie vitícola nacional, con su respectiva referencia, lo que eleva la urgencia de estrategias de valorización circular de dichos residuos. ¿Ya? Ahora vamos para la movida 2, donde voy a buscar el nicho, dónde está el blanco, el vacío ese, que yo puedo actuar o con mi proyecto resolver. Dice, a pesar del avance en marcos normativos de economía circular a nivel europeo, en Chile no existe un modelo de gestión validado para la valorización de residuos vitivinícolas a escala de bodega mediana. ¿Vieron? Y ahí enuncié dónde está mi nicho, dónde está el vacío. Los estudios existentes se enfocan en la extracción de polifenoles a escala industrial, ignorando la realidad de las bodegas familiares que representa el 68% del sector. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se está centrada, los estudios están centrados en que viene un científico, coge residuos de la vendimia, hace extracciones en el laboratorio, comprueba que tiene polifenoles, que tiene actividad, perfecto. Pero una persona que tenga una bodega familiar no tiene forma de realizar este tipo de extracción o este tipo de estudio. Entonces hay que buscar otra manera, otro tipo de valorización o de gestión que sí pueda ser aplicado a bodegas medianas o a pequeñas bodegas. ¿Ya? Y finalmente vamos a la movida 3, donde está relacionado con lo que estoy proponiendo como otro proyecto, y ahí termino. El presente proyecto o la presente investigación de innovación propone diseñar y evaluar, estoy hablando ya del objetivo, un modelo de gestión circular de residuos vitivinícolas para bodegas medianas de la región del Maule. Lo estoy aterrizando, ¿cierto? Entre paréntesis, voy a decir lo que es una bodega mediana, que es producción entre 50.000 y 200.000 litros por año. Ya más de esto es una gran empresa o menos que es una pequeña empresa. Combinando análisis de ciclo de vida, entrevistas semiestructuradas a gestores y análisis de viabilidad económica.
El estudio se limita a las temporadas 2024-2025 y contempla 3 casos de estudio. Es súper importante también acotar en qué tiempo voy a hacer ese trabajo. No es un trabajo que, si es un proyecto de investigación, es acotado a la postulación que estoy haciendo. No sé. La ANIT normalmente son 2 años los FONDEF, 3 años los postdoc, por ejemplo, y 4 años los regulares. Entonces yo tengo que acotar mi proyecto o a ese espacio de tiempo. No puedo tampoco extenderme eh, por más que eso, ¿ya? Entonces es importante que se acote el proyecto y que aparezca en algún lado, mira, el proyecto va a ser de aquí a acá. Ahora, tu introducción está completa para ver si está completo, si falta algo, si hay algo que estás haciendo que está mal, estos tics le van a ayudar mucho. Primero, parte con una afirmación de contexto amplio y relevante, estadísticas, tendencias globales o referencias claves. Como les decía, cuando yo empiezo la introducción, en algún lado yo tengo que poner una que otra referencia de donde yo saco los datos duros, ¿ya? Del problema que está existiendo. Citar al menos 3 referencias de los últimos 5 años, eso es importante. De la temática que estoy hablando, al menos en la introducción, tienen que ser referencias actualizadas. No pueden ser referencias de hace 10, 15 años, porque ya mi problema o estará resuelto para ese entonces o no tiene la vigencia que yo estoy buscando. Si yo busco referencias de los últimos 5 años, ojalá de los últimos 2, 3 años. Va a decir que realmente hay una problemática, está el problema latente, se están buscando soluciones. ¿Sí? Eso es importante que la referencia siempre esté lo más actualizada posible. ¿Ya? Después, identificar explícitamente la brecha o vacío del conocimiento que justifica el proyecto. No es ir a hacer cosas vagas, menciones así de forma muy general, no. Justo lo que yo necesito, ¿dónde está la brecha? Este es el gran problema que todavía no se ha cubierto. Así bien delimitado. ¿Ya? Justificar la relevancia del problema desde al menos una dimensión. Yo les decía que ojalá fueran las 4, cuesta mucho encontrar las 4, pero si al menos encuentro una o dos, sería lo ideal para mi introducción. Ambiental, social, económica o técnica. Cualquiera de esas 4 eh, la tengo que poner para poder justificar la relevancia de mi problema. ¿Ya? Delimitar claramente el alcance espacial, temporal y disciplina de estudio. Es lo que yo le decía, acotar. Esta va a ser la temporada en la que voy a trabajar, este es el tiempo que voy a tomar para que sepan y en qué lugar lo voy a hacer también es importante. Si se dan cuenta, anteriormente hablamos de región del Maule. Las viñas iban a ser de región del Maule, eran empresas medianas. Iba a ser la temporada 2024-2025. A eso me refiero con que sea bien delimitado el alcance del proyecto. ¿Ya? Y en la última parte, que era la movida número 3, ¿cierto? Donde yo hablo de lo que voy a hacer como proyecto, es importante que mi objetivo general esté ahí. Tiene que estar presente, ¿vale? Porque el objetivo general es lo que abarca todo lo que voy a hacer en el proyecto, ¿vale? Ahora, es importante nunca empezar una introducción. Este trabajo trata sobre, a continuación se presenta, no, porque tú primero tienes que introducir el problema, la situación, lo que existe, para después al final poder decir que tu proyecto va a entrar a resolver ese problema, ¿ya? Lo otro, no hacer un resumen del índice del documento en lugar de argumentar, porque a veces decimos, no, en el proyecto vamos a trabajar o sea, se va a trabajar con viñas medianas que tienen problemas con economía circular, con su residuos. Entonces uno va finalmente poniendo como tipos de oraciones que parecen un check-in. Y eso es lo que se debe evitar. Uno debe argumentar el porqué de lo que está haciendo. ¿Ya? Y por último, la extensión de la introducción no debe ser más del 15% del total del proyecto, mucho menos. Es lo que yo les decía, una hoja, hoja y media, a lo sumo 2 hojas, no más que eso. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Profe, una consulta antes de que siga con la Dígame, siguiente diapo. dígame. Eh, Pasa que en el caso de hacer una consultoría, ¿rige exactamente lo mismo para estos mismos criterios o cambia algo? Mira, es que en consultoría, bueno,
Normalmente lo que les decía, hay proyectos que no llevan introducción. Pero todos los que llevan introducción, en el caso de consultoría, que también eh, muchos lo van a hacer este tipo de proyectos, también deberían llevar su introducción y también tienen que tener en cuenta este tipo tal vez no con la misma rigurosidad que un proyecto de investigación aplicada, ¿vale? Pero sí deberían tener las tres movidas. Debe tener el problema global, porque si no, tú vas a hacer una consultoría en base a algún problema que existe. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, Entonces tú tienes que de alguna manera enmarcar que tú vas a... Entonces, mi consultoría o mi proyecto que consiste en una consultoría se basa en esto, debido a lo que tú antes planteaste, de tu movida uno y tu movida 2. Tú contrastes alguna problemática, algún vacío, algún problema en esa empresa. Esa es tu movida 2. Y tu movida uno es lo que se está haciendo en el mundo respecto a lo que tú estás proponiendo que vas a hacer. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. sí, sí. Es que me surge esa duda porque en caso de, no sé, como asesorar a algún cliente para poder implementar algún tipo de cambio, eh, en ese caso es que no me lo imagino, no Ya, sé tú si me tienes, a ver, podría dar. cuando tú vas a hacer una consultoría, tú tienes que decirle en la problemática que existe. ¿Cierto? Inicialmente porque la persona viene a ti porque necesita, porque tiene un problema. Tú tienes que buscar en bibliografía, en literatura, lo que existe de esa problemática que tiene esa empresa y que tú vas a buscar de qué manera ayudarlo a resolver. ¿Ya? Por tanto, vas a tener la parte territorial, o sea, qué existe, qué se hace, por qué es un problema eso que él te está planteando. ¿Me sigue? Después vas a buscar de lo que hay en literatura, mira, de lo que hay en literatura, a ti te sirve esto y esto, pero todavía faltaría esto por resolver y estas son las cosas que yo voy a proponerte para resolver. No sé si me entiendes. Porque la introducción finalmente es una mezcla o es algo muy relacionado entre lo que es tu resumen con lo que es tu marco teórico. No sé si me entiendes. Y terminas con tu objetivo general para decir, mira, yo voy a resolver este problema de esta manera. Después, cuando veamos la próxima clase, marco referencial o estado del arte o revisión bibliográfica, como quieran decirle, van a ver que también tiene su metodología y es muy parecida. Empiezas de lo macro y vas disminuyendo hasta que llegas a plantear el problema o sea, el problema que tú estás viendo, qué soluciones hay a nivel mundial, qué soluciones se le dan en Chile, por ejemplo, a un residuo X, ¿ya? Pero tienes que pasar por lo macro, del problema grande o de la situación nivel país o nivel mundial, nivel país, nivel regional y la empresa en sí. Así debes siempre abordar todo. Si te diste cuenta, cuando hicimos el resumen fue algo parecido también. Entonces siempre se aborda de lo macro a lo micro. Introducción, vas a ver que también la vas a poder hacer cuando tengas tu tema. Es que no sé realmente cuál es tu tema en específico. Tal vez si lo tuviera, te podría decir, mira, puedes orientarlo por esta forma, ¿ya? De todas maneras, esta parte también la vas a tener que ver en el proyecto final que les comenté, que lo quiero cambiar y quiero que el proyecto final sea más enfocado al trabajo en específico que van a hacer ustedes. En el caso de consultoría o en el caso de investigación aplicada para resolver algún tema de economía circular, ¿ya? Entonces, ahí van a tener que hacer su título, su resumen, sus palabras clave, su abstract en inglés también y su introducción hasta ahora, que es lo que hemos visto. Después vamos a ver todo lo demás que vamos a alcanzar a ver en esta asignatura. Entonces, Andrés, si tú tienes problema con tu proyecto en sí, tú me escribes y dices, mire, profe, este es mi título o este es mi tema que quiero tratar con esta empresa y yo ahí te puedo ayudar a conformar tu introducción. No hay ningún problema. ¿Ya? Bueno, esto corre para todos realmente. Si alguno no entiende cómo introducir algo o ver algún tema en específico de todo lo que estamos viendo en su, en su trabajo en específico, me habla y lo podemos ver de forma, o aquí lo podemos ir tratando o lo vemos de forma individual. No hay ningún problema. ¿Ya? Gracias. Ahora vamos para la pregunta de investigación. Como yo les decía, es importante siempre contextualizar el problema. Si se dan cuenta, esto va a pasar en todos lados, ¿ya? Finalmente,
está la parte global, que es la tendencia mundial, acuerdos internacionales, datos de organismos globales, ¿cierto? Después ya me voy para la parte regional, más para América o para nuestro país, también podría ser, donde voy a ver también contextos normativos, datos de ODEPA, que es generalmente la que uno más usa, las brechas regionales que existen respecto al estándar global, que ahí me podía dar un indicio por dónde está mi nicho, ¿cierto? Después me voy más abajo, a la parte nacional, donde ya me especifico en Chile, veo las políticas vigentes, la ley REP, la hoja de ruta de economía circular, las estadísticas, actores relevantes, etcétera. Y después voy a lo local, a la región, a esa empresa, a ese sector específico, donde yo tengo los datos duros de esa empresa que me va a ayudar a poder plantear mi problema y resolver de alguna manera el problema que ellos están presentando o que yo observé durante la consultoría o durante las reuniones que tengan con esa empresa, donde ellos le planteen los problemas. Si ustedes con esos datos duros van a poder proyectar un proyecto a raíz de que lograron de lo macro a lo micro ir escalando su idea o su proyecto en este caso. ¿Ya? Siempre es importante, y esto mismo aplica para la revisión bibliográfica, esto mismo aplica para el marco teórico, ¿cierto? Siempre empezar de lo global y luego terminar en lo específico de mi empresa, de mi región, de lo que yo realmente voy a tratar, ¿ya? Y debes dedicar aproximadamente 40% de tu introducción al nivel global, regional y el 60% a la parte nacional y local. Eso es algo que me faltó mencionar anteriormente, ¿vale? Cuando yo hago mi introducción, no es que yo me vaya a hablar todo el tiempo de la parte global y al final hago una línea de la parte nacional y local. No. El 40% es de general y después al tiro me voy a lo regional y local porque es lo que me interesa a mí, ¿ya? Lo global es solamente para decir que es un problema que existe a nivel mundial tal vez o que abarca a otros países de otros continentes, pero yo donde más me tengo que enfocar es en mi región, en mi país o en mi empresa que quiero o la empresa que quiero resolver el problema, ¿vale? O en ese sector. No sé si voy a hablar no sé, de Conchitor, hablar de las viñas, porque generalmente, o sea, el rubro es la obtención o producción de vino, ¿cierto? Se podría hablar de este sector y después en específico de mi vino. Ahora, ¿qué es una pregunta de investigación? Vamos ya avanzando. Ya vimos introducción. En introducción, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que me quieran preguntar? ¿No? Ya. Entonces, cuando hablamos de preguntas de investigación, también aquí entra lo que conocemos como la hipótesis, ¿cierto? Yo puedo o plantear una hipótesis, o plantear una pregunta de investigación, o plantear hipótesis y pregunta de investigación. ¿Ya? Finalmente, entre ellas se van a acoplar, ¿ok? Así que vamos a ver ambas para que tengan una idea, pero generalmente a los proyectos aplicados se pueden hacer las dos tipos los dos tipos de puntos, la pregunta de investigación o la hipótesis, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, la pregunta de investigación es el enunciado interrogativo, o sea, en forma de pregunta, que delimita exactamente qué se quiere conocer. Surge de la brecha identificada, o sea, del vacío que yo identifiqué, y orienta la metodología y el alcance que va a tener mi estudio. Debe cumplir con estos 6 puntos o tenerlos al menos en consideración, que tiene que ser específica, o sea, tiene que ser focalizada a un problema concreto, no a un campo completo, evidentemente. No es, o sea, en el caso que estamos viendo, aterrizado a las empresas medianas vitivinícolas de la región del Maule. ¿Se sigue? Es específica. Que sea factible responder o sea, que sea respondible con los recursos, tiempos y accesos disponibles. Es lo que yo les decía, que teníamos que tener también el tiempo exacto en que lo voy a hacer. Que sea relevante, o sea, que tenga un impacto real en el conocimiento o en la práctica. O sea, que lo que yo estoy proponiendo soluciones realmente, en el caso de nosotros, nos interesa más que sea práctico, ¿cierto? Que resuelva un problema práctico. Que sea medible, o sea, que yo pueda recoger datos o evidencias que responden a esa pregunta de investigación.
¿ya? Que no tenga una respuesta previa, que no haya sido eh, estudiado o que haya una investigación, pero que esto que yo estoy viendo no se haya concluido, ¿ok? O sea, que no haya sido respondida de modo satisfactorio aún este tipo de pregunta que yo me estoy proponiendo. Porque si existe, ya de qué vale mi proyecto. ¿Me entienden? Tiene que ser algo novedoso o algo nuevo, o algo que complemente, pero que mejore, que haya alguna mejora para el proceso productivo, o no solamente tiene que ser generar un nuevo producto, puede ser disminuir los residuos, ya eso está contribuyendo a la disminución de lo que es los contaminantes, por ejemplo. Y la parte de ética, que no ponga en riesgo a personas ni a comunidades y mucho menos a ecosistemas. ¿Ya? Por ejemplo, las preguntas de investigación tienen diferentes tipos de clasificación. Están las descriptivas, donde yo veo la pregunta de cuál es, cuáles son, cómo se describe, ya todo esto me lleva a una descripción. Por eso se llaman preguntas descriptivas. Y que busco caracterizar cómo es el fenómeno que estoy investigando. ¿Ya? Normalmente se utiliza para hacer diagnóstico, para hacer líneas base, estudios de caso también se utiliza mucho este tipo de preguntas. Y por ejemplo, en el caso de economía circular, ¿cuál es el nivel de circularidad de las bodegas vitivinícolas medianas en la región del Maule según los indicadores que son los indicadores que ya existen? ¿Ya? Entonces, para poder hacer el estudio. También están las preguntas de investigación tipo correlacional donde yo pregunto, o sea, son donde yo relaciono factores, ¿ya? ¿Qué relación existe entre, en qué medida, se dan cuenta? Entonces son preguntas que me llevan a la vinculación o a la relación entre dos o más variables. Normalmente son estudios cuantitativos o análisis estadísticos que funcionan perfectamente para este tipo de preguntas. Y un ejemplo en qué medida el nivel de formalización de la gestión de residuos se relaciona con la adopción de prácticas circulares en pymes agroindustriales del Maule. ¿Se dan cuenta? Estoy vinculando el nivel de formalización de la gestión con la adopción de prácticas circulares. Estoy relacionando dos variables, pueden ser dos, tres o más, pero generalmente es entre dos variables que se hace esa pregunta. ¿Ya? Puede ser explicativa o causal, ¿por qué? ¿Qué efecto tiene? ¿Qué factores? ¿Me siguen? Esas son las formas en que comienza este tipo de pregunta de investigación. ¿Y qué busca? Busca la causa y efectos entre fenómenos, ¿vale? Me sirve para investigación aplicada, o sea, varios aquí creo que van a irse por el tema de investigación aplicada, para experimentos y para intervenciones también, ¿ya? Y un ejemplo claro puede ser, ¿por qué las estrategias de economía circular implementadas en empresas forestales del Biobío no han reducido la generación de residuos en los últimos 5 años? ¿Se entiende? Estoy diciendo la causa y estoy diciendo también el efecto, ¿ya? No hay ninguna reducción en los últimos 5 años. Ya lo estoy planteando. Y por último está la propositiva o proyectual. ¿Cómo se puede? ¿Qué modelo permite? ¿Cuál es el diseño óptimo? ¿Cierto? Estoy proyectando, estoy planteando un posible proyecto, proponiendo, ¿cierto? Y finalmente esto se dirige hacia el diseño de una solución o de un modelo, ¿ya? Estoy haciendo una propuesta de proyecto o una proposición. Esto se utiliza mucho para consultoría, por ejemplo, que es el caso de varios de ustedes, intervención o proyectos de innovación también. Y un ejemplo puede ser cómo diseñar un modelo de negocio circular para la valorización de orujo de uva en bodegas medianas del Valle del Maule, basándonos en el mismo ejemplo que vimos anteriormente. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, empieza cómo diseñar, cómo se puede diseñar un modelo, ¿me siguen? Entonces, este tipo de preguntas va a estar relacionada con el tipo de proyecto que también yo voy a proponer. ¿Ok? Ahora, hay algunos temas que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear esta pregunta. Primero, no puede ser demasiado amplia. Por ejemplo, ¿cómo afecta la economía circular al medio ambiente? Eso es demasiado general, ¿ya? Dice, ¿por qué no me sirve? Porque no delimita el sector, ni el territorio, ni el periodo. Es en un tema de doctorado, o sea, en un tema de doctorado, un tema de magíster también, uno debe delimitar. Entonces, esta pregunta es demasiado general, ¿ya?
eso de cómo afecta la economía circular al medio ambiente es demasiado general. Ni para un doctorado, o sea, ni como tema de doctorado tampoco aplica, es demasiado general. ¿Cómo yo la podría hacer más específica, incluso para una tesis de magíster, que es lo que vamos a ver, que el tiempo es más agotado? ¿Cómo afecta la implementación de reciclaje industrial de plástico el volumen de residuos sólidos en la zona franca de Iquique entre el 2022 y 2024? ¿Se dan cuenta? Planteé el territorio, planteé la temporalidad, en qué tiempo lo estoy revisando. Entonces, fui bien, no es demasiado amplia, es bien específica. Así debe ser mi pregunta de investigación. ¿Ya? Que no sea respondible con un sí o un no. Por ejemplo, ¿las empresas chilenas aplican economía circular? La respuesta es sí o no. Y eso no es una pregunta de investigación realmente. ¿Por qué? Porque las preguntas dicotómicas, o sea, de respuesta sí o no, no generan conocimiento profundo ni orientan la metodología. Y eso es lo que uno busca con este tipo de preguntas de investigación. ¿Qué sería lo correcto? ¿Qué estrategias de economía circular, disculpen, han implementado las empresas del sector manufacturero de la región metropolitana y cuál es su nivel de adopción según el índice de CTI? Así es, ya es una pregunta que da para una investigación, ¿ya? Lo tercero, que no sea factible que no tenga acceso. Por ejemplo, ¿cuántos residuos genera cada bodega vitivinícola en Chile? Eso es muy difícil de saber porque no hay un registro centralizado. Hay que delimitar la muestra que yo voy a estudiar, porque si no, el que mucho abarca, poco aprieta, así dice el dicho, ¿cierto? Si yo tengo que delimitar mi estudio, una pregunta real, ¿cuál sería? ¿Cuántos residuos orgánicos generan por temporada las bodegas medianas afiliadas a Vinos de Chile en la región del Maule? ¿Por qué? Porque ahí, como al estar afiliados, sí hay reportes, entonces uno podría descargar la información. ¿Me siguen? Y por último, pregunta de opinión y que no, o sea, que lo que estoy preguntando sea de opinión y no de investigación. Por ejemplo, ¿debería Chile implementar una ley de economía circular? Esa es una pregunta de opinión. Ah, sí, yo opino que sí, ah, no, yo opino que no, bla, 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 por esto, por esto y por esto. ¿Vale? Pero no da para una investigación. ¿Ok? Las preguntas normativas no son investigables empíricamente sin reformulación. O sea, tendría que reformularla de otra manera y no que parezca una pregunta de opinión, como en este caso. ¿Cuál sería lo correcto en este caso? La pregunta que dice, ¿cuáles son los factores institucionales y económicos que han obstaculizado la aprobación de legislación de economía circular en Chile entre el 2018 y el 2024? ¿Se dan cuenta? Vuelvo a lo mismo. La estoy acotando a un territorio, la estoy acotando a una temporalidad, ¿cierto? Y voy directo a preguntar lo que yo quiero. ¿Ya? Dudas hasta aquí de preguntas. Eso también en el ejercicio que vamos a hacer al final, también lo vamos a volver a revisar. ¿Ya? Dígame alguna duda, algo que no les queda claro en cuanto a la pregunta de investigación. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya. Entonces vamos a seguir. Lo otro que le comentaba era el tema de la hipótesis, ¿ya? La hipótesis o supuestos y proposiciones que también se ven en el tema de la hipótesis, ¿ya? La hipótesis, como yo les decía, en los proyectos generalmente se plantea hipótesis y también la pregunta de investigación. Van muy de la mano las dos, ¿ya? Tienen que tener un enfoque, una forma, una comprobación. Vamos a ver ejemplos y cuándo usar cada uno. Por ejemplo, cuando tienen un enfoque cuantitativo, experimental o correlacional. La forma es enunciando declarativos verificables, que eso también lo vamos a ver después con algunos ejemplos que los vamos a mostrar, ¿ya? Y la comprobación puede ser estadística a través de la prueba de hipótesis, que está la hipótesis nula, ¿cierto? La negativa, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, el nivel de circularidad de las bodegas medianas del Maule es significativamente menor, o sea,
con P menor a 0,05, ya estamos relacionando con la parte estadística, que el promedio del sector en España. Estamos haciendo comparaciones, ¿cierto? Cuando hay variables medibles y grupos controles o comparaciones, ahí es que yo puedo usar este tipo de hipótesis, ¿ya? Y también están los supuestos o proposición, que es otra forma de plantear también la hipótesis, que son los cualitativos mixtos o proyectuales, donde la forma es una afirmación provisional orientadora que me va a decir, mira, puede ser, bla, 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 y ahí la puedo ir planteando mi hipótesis, y es a través de un análisis narrativo, lógico o empírico. Por ejemplo, se asume que las empresas del sector tienen disposición a compartir datos de residuos si reciben un beneficio concreto. Es un supuesto, ¿cierto? Pero es un tipo de hipótesis que también yo puedo plantear. ¿Y esto cuándo es que la uso? Cuando el fenómeno es emergente, poco estudiado, o el diseño es exploratorio. O sea, cuando hay pocos datos de lo que yo estoy planteando o estoy tratando de resolver. El problema que yo estoy planteando, hay poca evidencia, es poco estudiado y por tanto yo hago una hipótesis de supuesto o de proposición. ¿Ya? Cuando no, cuando ya hay investigaciones previas, ya uno puede hablar con la parte estadística, o sea, la puede incorporar dentro de la hipótesis en sí. Dudas hasta ahí, después vamos a ver también hipótesis en el proyecto, ahí vamos como a reafirmar, ¿ya? Ahora vamos a los objetivos. Vamos a... Hoy voy demasiado rápido, hablo muy rápido, ¿cierto? Eh, mm, mm, ya, cojamos 10 minutos, ¿les parece? Como Bueno, para tomar un sí, para descansar un poco, porque es mucho contenido y la idea es que vayan procesando de a poco. Em, ya, voy a pasar por 10 minutos, así que vamos a retomar, ¿ya? Me quedé conectada con lo que Andrés me estaba preguntando y me acordé que en otras clases, en otros años, con respecto a otro curso que yo estaba pasando, vimos ese tema de un ejemplo que se asociaba a el tema de consultoría, ¿ya? Y antes de seguir, quería mostrarle, déjeme ver si lo encuentro, acá yo creo que era que estaba. Donde, mira Andrés, este es un proyecto de consultoría de economía circular y que está relacionado con sus productos vitivinícolas, porque yo, ese es uno de los temas que yo más trabajo en el laboratorio, ¿ya? Y acá, mira, yo estaba viendo, me estaba hablando del mismo tema de introducción de los tipos de movida, y este es un tema de consultoría y se trató de la misma manera, que es lo que estábamos viendo, el tema de la introducción, ¿te acuerdas? Que me comentaste cómo hacerlo. Bueno, mira, acá se vuelve a plantear el tema de la economía circular, cómo emerge en las últimas décadas, el cambio de economía lineal a economía circular, ¿cierto? Hablan de la FAO, como te digo, mira, con datos duros, 1.300 millones de toneladas anuales, que son transformados en agroindustrias primarias, siguen hablando del contexto latinoamericano, o sea, siguen hablando de lo macro a lo micro, ¿cierto? Hablan de la ley REP, ¿viste? Hablan de Chile, de la ley REP, y luego hablan del el nicho, o sea, de dónde está el vacío. A pesar de favorecer encuadres normativos, la industria vitivinícola, la región del Maule, especialmente zonas productivas del país, exhibe brechas relevantes en la implementación efectiva de estrategias circulares, porque ustedes lo que van a hacer es propuestas de qué hacer con ellos, con sus residuos, procesos que tienen implementados para que sean más ¿cómo decirle? Más efectivo, ¿cierto? Entonces, finalmente, esa asesoría tiene que tener una base de qué se ha hecho, qué no se ha hecho, y por eso es que ustedes están proponiendo el proyecto. ¿Me siguen? Ahí habla de qué cosas son los residuos. Mira, los subproductos generados son principalmente las cantidades que se generan, ¿viste? Lo que se extrae o se hace en la actualidad con ellos, ¿ya? Las investigaciones recientes también, que incluyen
Todo eso tú lo puedes poner. Y después lo que tú vas a hacer con tu proyecto. En este caso, el presente documento expone el resultado de un proyecto de consultoría cuyo propósito central es diseñar e implementar un modelo de economía circular aplicado a la gestión de sus productos, bla, 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 bla. Entonces, esto es un tipo de introducción para un proyecto que es de consultoría. Como te digo, siempre los proyectos van a tener en las introducciones estos tres acápites. La parte territorial, la parte del nicho o vacío, esas tres movidas, disculpa, es como se debe decir, y la última, lo que yo estoy proponiendo. ¿Ya? No sé si así te quedará más claro. Si quieres, después me escribe, yo te puedo mandar este ejemplo para que te sirva a ti o a todos los que van a trabajar con el tema de consultoría. Que no sé si todos lo van a hacer así de esa misma manera. Ya, déjame ver si encuentro. Ya. Entonces, seguimos. Ahora vamos a ver el tema de los objetivos. Cuando hablamos de los objetivos en un proyecto, en una tesis, siempre hablamos de dos tipos de objetivos. Está el objetivo general, que abarca todo lo que vamos a desarrollar o lo que se quiere desarrollar en el proyecto y que está muy relacionado con el título del proyecto. Esa es la verdad. Lo que acá el objetivo yo tengo que ponerle el verbo al inicio, ¿cierto? En infinitivo, que va a indicar lo que yo quiero lograr en el proyecto. Entonces, el objetivo general, que es lo primero que se ve, expresa el propósito central del proyecto en un solo enunciado, o sea, en una sola oración. Debe ser coherente con la pregunta de investigación o con la hipótesis, alcanzable en el plazo disponible y verificable al final del trabajo. O sea, lo que yo ponga en mi objetivo general, yo lo tengo que poder hacer y verificar que se cumplió, ¿ya? En el tiempo propuesto. Normalmente, ¿cómo se, cómo se forma? ¿Cómo se va a generar? Primeramente está el verbo de acción, que es lo primero que así se empieza un objetivo siempre, tanto general como específico, con el verbo. Después viene el objeto de estudio, después el contexto y el propósito final que puede o no puede estar, pero sí no puede faltar ni el verbo, ni el objeto de estudio, ni el contexto. ¿Ya? De forma general, estas preguntas que vienen a continuación responden a cada parte que forma ese objetivo general. Primeramente, el verbo de acción que puede estar dado por la metodología de Block o la taxonomía de Marzano también, ¿ok? Donde el verbo puede ser diseñar, evaluar, analizar, determinar, proponer, caracterizar. Nunca verbos de primer nivel o segundo nivel. Normalmente son de niveles del quinto o sexto nivel, ¿ya? Los objetivos específicos sí pueden ir teniendo diferentes niveles dentro de las taxonomías, ¿ok? La taxonomía de Bloom es antes de la de Marzano, ¿ok? La de Marzano viene a corregir algunas cosas que le pudieron haber quedado pendientes a la de Bloom, pero ambas están relacionadas con los verbos que se pueden utilizar para este tipo de enseñanza, ¿ya? El objetivo de estudio es importante. ¿Sobre qué voy a estudiar? Un fenómeno, sistema, proceso, producto. ¿Qué se va a estudiar? Eso es importante, que tiene que aparecer sí o sí en el objetivo general, ¿ya? Luego, el contexto está relacionado en el cuándo, cómo, dónde, en qué sector, o sea, lugar, tiempo y población, que es lo que habíamos comentado anteriormente, tiene que estar definido. Yo tengo que aterrizar cada parte de mi proyecto. Yo no lo puedo hacer muy general, tiene que ser específico de esta región, en este tiempo, ¿cierto? Y finalmente, ¿con qué propósito? ¿Para qué estoy haciendo esto? La finalidad o utilidad que voy a esperar o que se espera del resultado. Como les decía, esto puede ser opcional, pero también se recomienda que si puede, se introduzca dentro del objetivo general. ¿Ok? Un ejemplo concreto relacionado con economía circular y con lo que hemos venido viendo puede ser diseñar un modelo de gestión circular de residuos vitivinícolas para bodegas medianas de la región del Maule con el fin de contribuir a la reducción del 30% de residuos enviados a vertederos al final de la temporada productiva. ¿Se entiende? Estoy poniendo mi verbo, estoy diciendo sobre qué va a ser, sobre el modelo de gestión circular, ¿cierto? Los residuos. Estoy diciendo
¿Dónde, cuándo y en qué sector? En la región del Maule, las bodegas medianas con los residuos vitivinícolas de las bodegas medianas, en la temporada productiva, y lo que yo espero es poder disminuir el 30% de los residuos, ¿ya? Entonces, en ese objetivo general me entra todo, ¿ya? De hecho, si ustedes lo lean, suena hasta como casi un título de proyecto, ¿ya? Aquí lo que yo les decía de los verbos, esto es importante que lo tengan a mano. Bueno, la taxonomía de Massaro sí existe en toda literatura y de Bloom también la pueden encontrar, ¿ok? Pero generalmente son muy parecidas en este tema. Y aquí yo les quise mostrar algunos, los verbos generales y todos los que entran dentro de ese general. Por ejemplo, cuando yo hablo de recordar, estoy hablando de definir, describir, identificar, listar, nombrar, reconocer. O sea, todos esos verbos entran dentro de este, ¿ya? Generalmente son muy utilizados para cuando yo hago una revisión sistemática, ¿ya? Es un verbo nivel base generalmente y para los tipos de tesis que nosotros hacemos no es muy, muy utilizado. Y si se dan cuenta, después viene comprender que ahí dentro qué cosas entran, clasificar, comparar, explicar, interpretar, resumir, contrastar. Cuando yo hago estudios de caso, o sea, casos de estudio, estos son los verbos que generalmente me ayudan a poder avanzar. Después, cuando sea aplicar o analizar, por ejemplo, que entra lo mismo que analizar, demostrar, implementar, resolver, diferenciar. Esto me sirven para lo que es investigación aplicada, que varios de ustedes lo van a utilizar. Ahora, para el caso de consultoría, que también que sé que hay varios que lo van a utilizar, evaluar es el verbo que más o dentro de este verbo, juzgar, seleccionar, justificar, criticar, verificar. Verificar es otro que también se utiliza muchísimo para todo lo que es consultoría. ¿Ya? Y por último, bueno, está el tema de crear, que está más relacionado con los proyectos de diseño. Cuando yo digo elaborar, diseñar, construir, generalmente están más relacionados con el tema de innovación y con diseño, ¿vale? Entonces yo siempre tengo que buscar cuál es el verbo que mejor se acomoda a mi proyecto, a lo que yo quiero plantear, y con eso, por supuesto, que generar mis objetivos generales y después los específicos, ¿ya? Ahora, en cuanto a los objetivos específicos, hay varias cosas que tengo que tener sí o sí en cuenta a la hora de redactar. En general, abarca todo, ¿cierto? Los específicos, todos los específicos tienen que estar relacionados directamente con ese objetivo general. Sí o sí. Es cómo voy a dar cumplimiento a este objetivo general. Para eso me planteo estos objetivos específicos. ¿Ok? Primeramente, es un verbo por objetivo, eso es importante, ¿ya? Solamente debe tener un verbo de acción, porque cuando yo pongo dos verbos, por ejemplo, analizar y proponer, voy a generar problemas de entendimiento, ambigüedad a la hora de la persona que está evaluando. Bueno, ¿va a generar, va a proponer o va a analizar? Entonces, hay que ser muy claro, siempre utilizar un solo verbo, ¿ya? Tiene que ser un orden lógico también relacionado con la parte de metodología, porque después que yo hago el objetivo, generalmente yo hago la metodología de cómo voy a desarrollar cada uno de estos objetivos. Se tiene que tener un orden lógico. Yo no puedo decir, por ejemplo, que voy a probar el microorganismo, no sé, un biofungicida y después voy a sintetizar el biofungicida. Primero tengo que sintetizarlo y después hacer las pruebas biológicas, ¿cierto? A eso se refiere. Los objetivos específicos deben tener el orden y la misma secuencia que debe tener la metodología que yo voy a desarrollar después, ¿ya? Y siempre va a ser de lo más simple a lo más complicado o lo más complejo de la propuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a desarrollar no sé, un biomaterial a partir de residuos, mi primer objetivo, o sea, lo primero que voy a hacer es, en metodología es recolectar ese residuo, limpiarlo, tratarlo, purificarlo, ¿cierto? Extraer el compuesto que me interesa, después hacer la formulación y finalmente hacer las pruebas biológicas o hacer las pruebas en campo. Se tiene que tener un orden lógico, de lo más simple a lo más complicado, ¿ya? Tiene que estar, como le había dicho, articulado con el objetivo general. Siempre, cuando yo veo todos mis objetivos específicos, todos tienen que estar de alguna manera metidos dentro de mi objetivo general. ¿Ya? Si no, mi objetivo general no se puede lograr, no se va a lograr. O sea, no puede haber ningún objetivo que esté fuera o que esté independiente
porque mi objetivo de mi proyecto es el objetivo general. Lo demás es cómo lo voy a lograr, ¿vale? Se pide siempre de 3 a 7 objetivos. Para mí 3 es muy poco, 7 para mí es mucho, sobre todo para un magíster que son 2 años, ¿cierto? 2 años o un poco más, un poco menos, depende del tipo de magíster, pero lo mínimo son 2 años. 7 objetivos es mucho. De hecho, hasta para un doctorado, 7 objetivos es mucho. Proyectos de 2, 3 años, 4 objetivos está bien. Proyectos ya de 4 años, pueden ser 5 objetivos, 6 ahí a todo reventar. Ya 7 es mucho. Entonces, el evaluador va a ver el proyecto y vas a quedar fuera de base porque tu proyecto no es realizable. Disculpe, no es realizable porque te pasas, aunque sea muy necesario, entonces tenemos que acotar los objetivos y poner lo que realmente sí voy a hacer, lo que por tiempo sé que voy a alcanzar para cumplir ese objetivo general. Por eso siempre pónganse metas realizables, objetivos que ustedes sepan que en el tiempo que se lo están proponiendo lo pueden lograr. Porque si no, un evaluador simplemente le baja la nota porque dice esto es inalcanzable, no es realizable. Entonces no se lo aprueban, ¿vale? Y lo último es que sean verificables al terminar. O sea, cada objetivo específico debe tener un producto o un resultado concreto que demuestre su cumplimiento. No sé, yo estoy diciendo que voy a probar el fungicida contra la butritis, ¿ya? Yo tengo que, uno en placa, que es in vitro, lo voy a probar in vitro y que tiene que tener un efecto en un 50% con respecto al fungicida, o sea, va a tener un 10% más que el fungicida tradicional de efectividad. O sea, yo tengo que probar con in vitro y después en vivo, por supuesto, depende de lo que yo haya propuesto en mi proyecto, que en ambas placas microbiológicas, o sea, que tanto cuando uso mi biofungicida, cuando uso el fungicida comercial, la actividad es mayor en el mío 10 o más por ciento que el fungicida tradicional. Y de esa manera yo estoy verificando de forma concreta o numéricamente que sí mi objetivo planteado sí se cumplió y que sí, ojo, puede ser positivo, puede ser negativo. Una investigación, que eso es algo que tal vez nadie comenta o nadie dice, pero cuando yo hago un proyecto de investigación, no es el caso de ustedes, porque ustedes aplicarle, normalmente ustedes tienen una base de revisión bibliográfica donde confirman que lo que ustedes están proponiendo casi seguro va a resultar, ¿cierto? Pero cuando yo estoy haciendo una investigación nueva, normalmente tú puedes plantear una hipótesis en base a lo que existe o a la poca información que existe, ¿cierto? Pero cuando yo termino mi proyecto, puede ser que mi hipótesis la pueda comprobar o mi objetivo lo pueda lograr, o puede que no lo logre, que obtenga otro tipo de compuesto o que no logre lo que yo pensaba que iba a resultar de una reacción química en específica, por ejemplo. ¿Ya? Porque esto se da mucho en investigación. De hecho, grandes productos que se han obtenido han sido de errores que se han cometido en el laboratorio, en donde no se ha logrado obtener lo que se ha propuesto inicialmente, pero se han desarrollado o se han obtenido nuevos compuestos. Por ejemplo, el Coco Chanel, ese perfume, fue por error del perfumista. Entonces, no tuvo lo que él inicialmente quería obtener, por tanto, la hipótesis no se comprobó, no se pudo comprobar, pero sí logró tener un compuesto diferente o también una investigación donde mis resultados no sean positivos, le sirve a alguien más para no volver a cometer los mismos errores o no plantearse el mismo tipo de problemas. No sé si me entienden lo que les quiero decir. El que algo no funcione también es un resultado. Eso es lo que quiero decirles, ¿ya? Bueno, en cuanto a tipos de objetivos, vamos a ver algunos ejemplos para que lo puedan ver cómo yo relaciono el objetivo general con los objetivos específicos. Por ejemplo, en este problema o en este proyecto se plantea como objetivo general diseñar un modelo de gestión circular de residuos orgánicos vitivinícolas para bodegas medianas de la región del Maule, orientadas a reducir el volumen de residuos enviado a disposición final en al menos un 30%. Este es mi objetivo general, ¿ya? Y en este caso yo me voy a plantear 5 objetivos para dar cumplimiento a ese objetivo general.
5 objetivos específicos. Primeramente, caracterizar los flujos de residuos orgánicos, Orujo, Escobajo y Lía, en 5 bodegas medianas de la región del Maule durante la temporada 2024-2025. Así que quiere decir que durante esa vendimia yo voy a recolectar muestras, ¿cierto? Y las voy a caracterizar los diferentes tipos de desechos para poder después avanzar en el cumplimiento del objetivo general. Después voy a identificar las tecnologías de valorización disponibles en el mercado nacional para residuos vitivinícolas con potencial de escalamiento en bodegas medianas. Voy a ver qué se está haciendo en Chile. Disculpen. ¿Qué se está haciendo en Chile para disminuir este tipo de residuos o residuos parecidos que me puedan ayudar a mí a cumplir mi objetivo? Es buscar, de alguna manera, disminuir en un 30% los residuos o el volumen de residuos que se está generando en este tipo de bodegas medianas en la región del Maule. Tercer objetivo, evaluar la viabilidad técnica y económica de al menos 3 alternativas de valorización circular de residuos para el perfil productivo de las bodegas estudiadas. De todo lo que yo busqué, de todas las tecnologías, voy a coger 3 que yo creo que son las que económicamente van a ser rentables, van a ser posibles instalar, o que yo voy a poder hacer algún tipo de convenio con esa empresa que lo está, que tiene implementado ya esta tecnología, ¿ya? Y de alguna manera yo podría hacer algún tipo de convenio donde yo le paso mi residuo para que ella lo procese, pero eso tengo que buscar cuáles son las viables, las técnicas que son viables y económicas para lo que yo estoy proponiendo. Después, proponer un modelo de gestión circular adaptado al contexto de las bodegas medianas del Maule con indicadores de seguimiento basados en la metodología de CTI, ¿ya? Y finalmente, validar el modelo propuesto mediante juicios expertos y una prueba piloto en una bodega participante del estudio. ¿Qué quiere decir esto? Yo hago toda mi propuesta, pero finalmente yo termino con algo práctico para probar si finalmente de verdad yo logro disminuir ese 30%. Voy a hacer la prueba finalmente en la planta piloto con una de las viñas porque tengo poco tiempo para desarrollar mi proyecto y tampoco me puedo extender mucho más que esto. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, son 5 objetivos y los 5 tributan al objetivo general. Eso es importante. Están de alguna manera vinculados al objetivo general. Ahora, cuando yo estoy desarrollando mi proyecto, es importante, volvemos a lo mismo, que todo tiene que estar de alguna manera unido de alguna manera, ¿ya? La pregunta con los objetivos con el método, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, cuando, por ejemplo, en este caso, para que lo logren, no sé si lo logran ver desde el problema hasta la metodología. Por ejemplo, en el problema o la brecha o el nicho que yo logro ver, ¿cierto? El espacio vacío que no se ha investigado. Residuos vitivinícolas sin valorización en el Maule. Eso es lo que hay en la actualidad. Están ahí, están disponibles y nadie está haciendo nada con ellos. O se está haciendo muy poco. ¿Ya? Voy a mi pregunta de investigación. ¿Cómo diseñar un modelo de gestión circular para esto que estoy proponiendo? ¿Vale? Todo esto aquí es resumido. ¿Ok? La hipótesis. Se asume que la pirólisis de orujo es técnicamente factible. ¿Se dan cuenta? La pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Y la hipótesis me está diciendo, oye, está la pirólisis, es el método que voy a utilizar. Objetivo general, diseñar el modelo de gestión circular para bodegas medianas. ¿Ya? Donde lo que voy a utilizar va a ser, casi seguro que la pirólisis como método, ¿cierto? Y después genero los objetivos específicos que van desde caracterizar, identificar, evaluar, proponer y validar. Y finalmente, la metodología responde a esos objetivos, donde aquí por análisis de ciclo de vida, entrevistas y después el pilotaje en bodega, en la bodega seleccionada, yo voy a probar mi metodología. ¿Se entiende? Todo tiene que estar correlacionado o relacionado, ¿vale? Eh, si se dan cuenta, ninguno de los objetivos específicos es independiente. Todos están relacionados con el objetivo general. Y el objetivo general está relacionado con la hipótesis de la pregunta. Y está relacionado a su vez con el problema o brecha y con el resumen y la introducción y con el título del proyecto. Todo tiene que estar relacionado. ¿Ya? Ahora, ¿qué rompe la coherencia? ¿Qué rompe que todo esté relacionado? Por ejemplo, que la pregunta de investigación pregunta una cosa y el objetivo apunta a otra diferente. No puede pasar eso.
mis objetivos, tanto general como específico, tienen que responder o estar contribuyendo a responder la pregunta de investigación. Que haya objetivos específicos que no contribuyan al objetivo general, que eso también lo habíamos comentado anteriormente, ¿vale? Por eso yo no puedo generar mis objetivos específicos y después mi objetivo general. No, yo genero mi objetivo general y de ahí yo empiezo a ver qué objetivos tengo que seguir para poder cumplir ese objetivo general. ¿Ya? El método no permite responder la pregunta formulada. Si mi metodología de trabajo no responde la pregunta de investigación, entonces está mal planteado. Esa no es la metodología correcta que es la que me estoy proponiendo. ¿Ok? La hipótesis no se desprende lógicamente de la brecha identificada. Si mi hipótesis no se desprende del problema, o sea, yo estoy aquí diciendo que la pirólisis del orujo es técnicamente factible y es una forma de reutilización o de darle valor agregado a un residuo que ahora es un problema en el Maule. ¿Se entiende? Tiene que estar de alguna manera concatenado, tiene que estar unido de alguna manera. ¿Ya? Ahora, existen los criterios SMART, no sé si han escuchado hablar de ellos, para verificar cada objetivo porque sí, eso sí es importante, cada objetivo específico y que yo me plantee o que tenga en mi proyecto debe cumplir con estos puntos. Tiene que ser específico, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, relevante y temporal. Ahora vamos a ver ejemplos de ellos para que lo pueda entender de mejor manera. Por eso se llama SMART, de específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Cada letra tiene o sea, está relacionada con la palabra, ¿ya? Entonces, en el caso específico, tiene que estar focalizado en un objetivo, en un lugar y en un periodo concreto. Por ejemplo, o sea, es cuando, cuando lo relaciono con el diseño de un modelo o para qué sector lo voy a utilizar, en qué región lo voy a utilizar, qué tipo de residuo voy a utilizar. No, cuando yo digo, no, mejorar el medio ambiente, eso es muy general. ¿Ya? Tiene que ser súper específico. Y para eso me hago estas preguntas que le estoy haciendo, ¿ya? Lo que está a la derecha son tipos de preguntas que yo me puedo hacer para poder ver si mi objetivo es específico o no. Si yo pongo mejorar el medio ambiente, ¿me está diciendo qué sector? No. ¿Me está diciendo qué región? No. ¿Qué tipo de residuo? Tampoco. Entonces no me sirve porque no es específico. ¿Se entiende? Que sea medible. O sea, debe existir un indicador que confirme que se pueda cumplir este objetivo. Por ejemplo, reducir en un 30%, lo voy a hacer en 3 bodegas, lo voy a comprobar con 5 objetivos específicos, validados. O sea, yo tengo que aterrizar ese objetivo a que sea algo medible, que al final yo pueda medir ese objetivo que estoy planteando. ¿Ya? Luego está el alcance, que ahí está más relacionado con los recursos, tiempo y acceso disponible a esos recursos y a ese tiempo. Y las preguntas pueden ser, ¿puedo completarlo en 1 o 2 semestres con el presupuesto disponible? Para aterrizarlo, yo tengo que decir que mi objetivo es alcanzable. La plata que tengo me da para cumplir ese objetivo, porque hay proyectos en que te dan, no sé, hay proyectos en la universidad que son internos que dan 5 millones, ¿ya? Ese proyecto te da para generar un prototipo mínimo viable. Pero ya cuando tú quieres escalar, ya esa plata no te alcanza. Ya tú no puedes decir, no, yo voy a hacer una planta piloto, porque es imposible. No te alcanza para hacerlo. Ah, pero con un fondo, por ejemplo, un FIC, por ejemplo, no un FIA, no, pero un fixing, porque el FIC tiene hasta 200 millones. Ah, con 200 millones yo puedo proponer una planta piloto. ¿Se entiende? Entonces, siempre el objetivo tiene que ser algo que sea alcanzable en tiempo y en plata. Eso es importante. Luego, la R de relevante. Contribuye al campo del conocimiento o a la práctica sectorial. O sea, ¿qué cambio sí logra este objetivo? ¿Qué cambio yo voy a lograr en la empresa o qué cambio voy a lograr en la parte social? En algo tengo que lograr algún cambio. Tiene que ser relevante para alguien lo que yo estoy haciendo. Algún cambio tengo que lograr con este proyecto, porque si no, a nadie le va a interesar. ¿Ya? Y lo último temporal, que como le decía, con un plazo definido de ejecución durante la temporada 2024-2025, por ejemplo, para el ejemplo que hemos visto anteriormente. ¿Ya? Es importante que el tiempo, el plazo sea definido.
Ahora, ¿cuáles son los errores más frecuentes que se cometen en los objetivos? Primero, que yo os diga, realizar entrevistas a gestores de bodegas vitivinícolas. Eso no es un objetivo, eso es una actividad. Los objetivos no pueden ser actividades, ¿ya? Las actividades son el camino, están más relacionados con la metodología o con la carta GAN, porque tú en la carta GAN pones el objetivo y las actividades que vas a hacer para cumplir ese objetivo y después los tiempos en que lo vas a hacer, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de objetivo, no hablamos de actividad. La actividad es el camino, es la metodología, no el destino. El objetivo es el destino. Entonces, ¿cómo yo puedo rehacer este objetivo que estoy planteando de la siguiente manera? Identificar las barreras institucionales percibidas por gestores de bodegas medianas para adoptar prácticas de economía circular. Generalmente, uno cuando plantea el objetivo dice, ¿para qué lo va a hacer? En el mismo objetivo. Entonces, de esa manera, tú logras decir el para qué lo estoy haciendo. Entonces, logras terminar, completar tu objetivo. ¿Ok? Que el verbo sea ambiguo. Por ejemplo, conocer el nivel de circularidad de la empresa estudiada. ¿Por qué? Conocer, entender, saber no son verificables. Hay que ser verbos que sean verificables. ¿Ya? Y para eso está la taxonomía de Bloom o la taxonomía de Balzano. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo podría cambiarlo? Determinar el nivel de circularidad de las empresas medianas, de las empresas mediante la herramienta Circulitis en su versión 2023. Estoy aterrizando el objetivo. ¿Me entiendes? Ya no es una actividad, ya no es algo que es solamente de conocimiento, sino que es algo verificable, que es lo importante. El objetivo no es igual al todo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo no puedo decir que mi objetivo, o sea, el objetivo es específico, es algo específico, no puede ser general. En este caso, desarrollar una investigación sobre economía circular en Chile es muy general. Eso no es un objetivo específico, esa es la verdad, porque habla de todo. Imagínate, de todo Chile, toda la economía circular en todo Chile. Cuando la economía circular es específica para cada empresa, ¿cierto? Porque cada empresa tiene diferentes tipos de residuos. Entonces, el tratamiento de economía circular que yo puedo hacer es diferente según el tipo de residuo también que se va generando, según la empresa, ¿ya? Entonces, esto es muy general. El objetivo no puede abarcar toda la disciplina. Debe ser un aporte acotado y verificable. Por ejemplo, caracterizar las prácticas de economía circular en 8 pymes del sector plástico de la región metropolitana con más de 50 trabajadores. Lo estoy aterrizando solamente en 8 pymes, solamente en el sector plástico, solamente en la región metropolitana y que además solamente pueden tener 50 trabajadores. Si hay una que tiene 51, ya esa no me sirve, no entra dentro del estudio que estoy realizando. ¿Se entiende? Estoy acotando. Eso es súper importante. Y el objetivo específico no tenga relación con el objetivo general. Eso no me sirve. Mi objetivo específico tiene que estar relacionado directamente con mi objetivo general. Por ejemplo, el objetivo general dice diseñar modelo de economía circular. Ejemplo general, ¿vale? Y mi objetivo dice revisar la biografía sobre economía circular en Europa. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿ya? La revisión de la literatura es una actividad previa al proyecto, no es un objetivo específico evaluable y tampoco está relacionado con mi objetivo general. ¿Cuál podría ser un objetivo específico? Validar el modelo mediante juicio experto de 3 especialistas en economía circular de la industria vitivinícola. Lo estoy aterrizando, porque lo que yo quiero desarrollar es en la industria vitivinícola. ¿Se entiende? Entonces, volvemos a lo mismo, chicos. Es importante que revisemos nuestros objetivos. Yo sé que una vez los hace de forma automática y tiene que revisar uno por uno, porque es algo por lo que también un proyecto se puede caer abajo. Si los objetivos no están bien formulados, después, y que no esté relacionado con el objetivo general, después vamos a tener problemas en la metodología y vamos a tener problemas en todo nuestro proyecto. ¿Ya? Es súper importante que cada paso que demos en nuestro proyecto lo revisemos una y otra vez, busquemos personas que tal vez no conozcan nada de mi proyecto y que leyéndolo lo puedan entender. Y si lo entiende es que lo estoy haciendo bien, ¿ya? Compartir entre ustedes también, mira, ayúdame, revísame mis objetivos, ¿qué tú crees? ¿Qué te parece? Siempre es bueno, ¿vale?
darle una revisada, darle varias revisadas antes de enviarlo o darlo por concluido. ¿Ok? Y ahora vamos a la tarea, al proyecto que quiero ver con ustedes o a la actividad que quiero ver con ustedes. ¿Ya? Yo pensaba que lo podían trabajar en pareja, no sé si ustedes se conocen lo suficiente o que cada uno lo trabaje independiente y después escuchar a varios de ustedes que me lo comenten. ¿Ya? Yo voy a subir, espérate un momentito, voy a dejar de compartir un momentito. Voy a tratar de subirlo acá. Déjame ver si puedo. Eh, Déjeme ver si puedo subirlo. Aquí está el ejemplo. Aquí está. Ahí se lo subí aquí, al chat, ¿vale? En este ejercicio lo que quiero es esto. O sea, no está el ejercicio, está la introducción. ¿Qué vamos a hacer acá? Esto que tenemos acá. Primeramente, quiero que en ese resumen que le estoy dando me identifiquen las tres movidas. ¿Se acuerdan? Las tres partes que forman una introducción. La parte territorial, la parte del nicho y la parte del proyecto que estoy proponiendo finalmente. ¿Vale? Mostrarme las tres movidas. Después, señala si la movida 2 que es la brecha, está claramente formulada, si está bien hecha. ¿Ya? Y decir si en el texto se anuncia el objetivo o solo describe el tema. ¿Vale? Entonces se van a leer la introducción que yo les pasé y van a buscar esto que yo les estoy planteando. Después van a generar, a raíz de este resumen, de esta introducción, disculpen, van a generar una pregunta de investigación, ¿vale? Y que esta pregunta de investigación debe cumplir con que sea específica, factible, relevante, medible, sin respuesta previa y ética. Recuerden que debe cumplir o tratar de cumplir con todos estos criterios, ¿ya? Y de ahí van a redactar una hipótesis y determinar qué tipo de hipótesis es. ¿Ya? Acuérdense que vimos dos tipos de hipótesis. ¿Ok? Y van a revisar el objetivo general, identificar si falta algo, según el criterio de SMART, que puede faltar, verificar los objetivos específicos, que no sean actividades disfrazadas. Recuerden que los objetivos específicos no pueden ser actividades, ¿cierto? Y finalmente comprobar que todos los objetivos específicos están dentro del objetivo general. ¿Ok? ¿Se entiende o no? Sí, sí se entiende. Ya, yo había puesto aquí tiempos, pero realmente esos tiempos no los vamos a considerar porque realmente todavía tenemos tiempo bastante. Son las 8:38. A las 9:10 le voy a dar media hora para que realicen el trabajo, ¿vale? Esto les va a servir de base a ustedes para lo que tienen que hacer después, ¿ok? Que es su propio proyecto. Entonces, hagan la conciencia, cojan la introducción que les subí con toda la información y traten de responder todas estas preguntas. Yo voy a dejar esta diapo puesta y a las 9:10 empezamos a hacer la idea que entre todos logremos ver los problemas que encontramos en esta introducción, si los hay, y logremos encontrar los diferentes puntos que hemos visto a lo largo de toda la clase. ¿Ok? Les voy a dar media hora a partir de ahora. A las 9:10 nos vemos. ¿Estamos de vuelta? ¿Pudieron hacer el ejercicio? Vamos. ¿Quién se dio cuenta de las tres movidas en la introducción? En la primera movida, la del territorio, sí deja claro que es la región metropolitana de Chile. Ya, En la que tiene que ver con la brecha, en el nicho, se menciona que lo que es el sector alimentos y bebidas no,
o sea, a pesar de que el país está en una transición hacia la simbiosis, hacia la economía circular y todavía es inexplorada en el sector de alimentos y bebidas, así que hay un vacío ahí. Bien, Menciona también que hay sectores donde sí hay más información que son el minero y el forestal, pero ahí hay un vacío metodológico. muy bien. Y en la movida número 3, precisamente es la solución a ese vacío, ¿no? Porque diseña un modelo de simbiosis industrial para la gestión circular de envases plásticos por consumo. Vendría a ser la solución a la movida 2. Muy bien, Elizabeth, excelente. O sea, los dos primeros párrafos más o menos viene siendo establecer el territorio que, como tú dices, te está definiendo dónde está el, ¿cierto? Te está hablando de la región metropolitana, ¿no es así? Después, los dos párrafos siguientes es el nicho, que es donde dice dónde está la brecha, donde está diciendo lo que falta o dónde podríamos nosotros atacar. Y finalmente, el último párrafo donde dice en el presente proyecto, ¿cierto? Ahí te está delimitando la tercera movida, que es lo que tú vas a hacer, que finalmente, bueno, es diseño de un modelo. Muy bien, Isa, encontraste las tres movidas. Ahora, dice después, señala si la movida 2 está claramente formulada. La movida 2 es el tema de la brecha. ¿Ustedes creen, según lo que leyeron, qué les pareció? ¿Estaba bien formulada? ¿Me contaron que sí, que estaba correcta? ¿Qué ustedes creen? Coménteme que no sea Elisa, porque Elisa habló. ¿Alguien más a ver si que haya hecho la tarea? Eso está también en relación a lo que planteaba Elizabeth, porque se hace el trabajo, pero que hay más información en lo que es minero y forestal, dejando ese vacío metodológico en lo que es el sector de alimentos. Ya, súper. O sea, que ahí es que usted dice, mira, claramente aquí está el problema. Aquí es donde nadie lo ha visto y aunque hay mucha información de lo demás, en esto nadie se ha centrado, en esto nadie ha investigado, ahí podemos meternos nosotros, ¿cierto? Entonces deja claro dónde está el nicho o el vacío de la investigación o de la información donde podremos nosotros llegar a meter, ¿cierto? También ahí en la movida 2 se afirma que la región metropolitana concentra el 43% de la producción alimentaria, ¿cierto? Nacional y genera aproximadamente 87.000 toneladas anuales de envases de plástico. Pero dice que se atribuye, o sea, lo está atribuyendo a una referencia que es la CIPRA 2022. Sin embargo, este tipo de referencia, que eso también es importante, que yo no se los comenté porque, bueno, la próxima clase que no sé si la semana que viene o después, ahí tengo que ver porque hay una semana que es de vacaciones, no recuerdo cuál es. Las referencias son súper importantes. Cuando nosotros leamos o busquemos cualquier literatura, chicos, verifiquen que sea un lugar confiable. Porque aquí, por ejemplo, esta referencia que utilizan, normalmente esta cifra o esta página no publica desagradación por tipo de envase ni región. ¿Ya? Son informes mucho más públicos, mucho más generales. Por tanto, este dato que se está dando no está bien con respecto a la bibliografía que está entregando, ¿ya? Esto lo podemos buscar tal vez en un informe general de residuos de, no sé, de medio ambiente o las estadísticas de la ODEPA, ¿ya? Entonces, es importante que siempre, cuando busquemos literatura, confiemos en que la literatura, o sea, sea en lugares confiables, no lo busquen en cualquier lugar y siempre verifiquen la información. Verifiquen que no sé, si hagan esa idea de que ustedes quieren que la inteligencia artificial los ayude un poco a centrar o guiar la revisión bibliográfica. Ustedes tienen que hacer trabajo de verificar que cada referencia que coloquen sí está de acuerdo a la literatura, que sí la información que te estoy referenciando sí lo dice realmente en ese paper o en ese libro. Eso es súper, súper importante, ¿ya? La referencia bibliográfica tienen que revisarla una por una. Igual ya hay sistemas que te van revisando, ¿cierto? Pero es súper importante que dediquen el tiempo a cada referencia, porque pueden haber errores que tal vez ustedes lo pasen desapercibido, pero un revisor, hay revisores para cada parte y generalmente la referencia le dedican mucho tiempo,
¿Ya? Ahora, ¿el texto anuncia el objetivo o solo describe el tema? Buscando el objetivo general que aparece, ¿cierto? Y viendo la movida 3, ¿qué ustedes creen? Que ¿Aló? está explícito. Está, ¿cierto? Porque el objetivo general dice diseñar un modelo de simbiosis y en la movida 3 dice diseñar un modelo de simbiosis industrial para la gestión. O sea, está diciendo lo que están proponiendo y coincide con el objetivo general. Entonces, sí, está bien en ese sentido, en la movida 3 está incluido el objetivo general, que es una de las cosas que habíamos comentado, ¿cierto? ¿Les quedó claro esta primera parte o a alguien le quedó alguna duda dando vuelta, algo que no le ha quedado claro? A mí no, por lo menos. Ya, perfecto. Seguimos entonces para la segunda actividad, que decía genera la pregunta de investigación. Y recuerda que debe cumplir con los 6 criterios que habíamos visto. ¿Ya? Eh, ¿Alguien se atreve? ¿Alguien creó alguna pregunta de investigación? Sí, yo intento. Entre los envases plásticos post-consumo que se quedan fuera de la cadena de reciclaje para que se los incorpore en un modelo circular, ¿cuántas toneladas de plástico se incorporaría en un proceso circular y qué porcentaje del peso total representa para la región debido al modelo de simbiosis industrial que facilita las metas de recolección y valorización establecidas en la ley REP número 20.920? Ya. Daniel, está un poco como extensa la pregunta, ¿ya? Pero hacer el ejercicio nos ayuda a cada vez ir perfeccionando. Y la verdad, yo te agradezco mucho que hayas hecho el intento, porque eso te ayuda a ir practicando cuando tengas que redactar la pregunta que tiene que ver con tu trabajo en específico. ¿Ya? Acá recuerden que lo que ellos van a hacer es proponer un diseño, ¿cierto? Un modelo de simbiosis industrial y entonces lo que tenemos que buscar, ¿qué modelo es el que vamos a aplicar? ¿Ya? ¿Qué otra pregunta se les puede ocurrir o a alguien más se le ocurrió otro tipo de pregunta? Yo, profesora, buenas noches. Buenas noches, Billy. Cuéntame. Ya. Consideré qué características debe tener un modelo de simbiosis industrial para la gestión circular de envases plásticos postconsumo, aplicable a empresas medianas de alimentos y bebidas de la región metropolitana, que permita contribuir al cumplimiento de las metas de recolección y valorización de la ley REP 20.920 durante el periodo 2025-2026. Eso se formuló de acuerdo al objetivo general. Súper. Esta está más acertada para la propuesta de este proyecto. Esa me convenció un poquito más. ¿Qué modelo está por ahí? Ya está buscando el modelo. Y interaccionó con poner rango de tiempo, decir qué tipo de metodología iba a utilizar, o sea, en qué tipo de acuerdo se iba a referenciar, en este caso la ley REP, en qué lugar se iba a hacer, en la región metropolitana, en empresas medianas, o sea, tenía Ujú. toda la información. Esa está bastante completa, Bill. Sí, ese me De acuerdo. gustó. Ya, perfecto. Si se dan cuenta, es una pregunta más proyectual, ¿cierto? Más orientada al diseño de una solución o un modelo que dé solución a este planteamiento de la simbiosis industrial. En cuanto a la hipótesis, porque después decía, redacte una hipótesis y determine de qué tipo es, si es hipótesis o es supuesto de trabajo. Ya, esa era la idea. ¿Alguien se atreve a generar o a comentar alguna hipótesis? Yo hice una igual, profe, Ya, pero no sé de qué tipo es porque no alcancé a notar eso de lo ya, no que importa, no importa, dime.
el diseño de un modelo de simbiosis industrial para la gestión circular de envases plásticos postconsumo incrementará las oportunidades de valorización de residuos y favorecerá el cumplimiento de las metas de la ley REP en empresas medianas del sector alimentos y bebidas de la región metropolitana. Ya, ese es un supuesto, ¿cierto? Porque no hablas nada cuantificable. Cuando no metamos números o estadísticas, es un supuesto. Estoy suponiendo que va a ser así con el modelo que se puede implementar. ¿Ya? Pero está bien. Ese es un tipo de hipótesis, ¿cierto? Bien. ¿Alguien tuvo alguna otra diferente a esta o de otro tipo de hipótesis? Yo, profesora, Dime, Bill. la implementación de un modelo de simbiosis industrial diseñado a partir de de la caracterización de flujos de residuos y la identificación de barreras y oportunidades sectoriales. Permitirá incrementar las tasas de valorización de envases plásticos postconsumo en empresas medianas de alimentos y bebidas de la región metropolitana, contribuyendo al cumplimiento de las metas de la ley REP. Ya, súper. Esta misma es una hipótesis de supuesto, ¿cierto? Estás suponiendo que el modelo que tú vas a implementar va a mejorar o va a disminuir, porque no dicen en cuánto. ¿Me siguen? Entonces, cuando yo no cuantifico, es una hipótesis de supuesto supuesto de trabajo, ¿vale? Pero están muy bien las dos redactadas, o sea, están bien enfocadas en base a la introducción que yo les entregué. Claro, cuando sea su proyecto, ya ustedes van a entender, van a manejar de mejor manera, y por tanto la hipótesis le va a quedar mucho más bonita, mucho más redondita, ¿cierto? Ya. Y la última actividad era relacionada con los objetivos. Decía, revise el objetivo general con el criterio SMART, identifique qué falta. Ya. El objetivo general decía diseñar un modelo de simbiosis industrial para la gestión circular de envases plásticos postconsumo en empresas medianas de alimento y bebida de la región metropolitana, con el fin de contribuir al cumplimiento de las metas de recolección y valorización establecidas en la ley REP y el número de la ley. ¿Ya? Sí. Ahí. ¿Qué creen cómo ustedes ven el objetivo general? Si creen que está bien redactado en base al título y a la introducción que vieron, y qué podrían mejorar o qué creen que podría mejorarse o cambiarse, Y o qué creo falta. que debe ser medible porque carece de indicadores cuantitativos que evidencian el impacto y también necesitan la perspectiva temporal porque no hay límites establecidos para confinar el tiempo del estudio. Sí, eso Daniel, eso está muy bien. No hay un tiempo establecido de qué tiempo se va a hacer el estudio. Eso falta en el objetivo general. Ahí concuerdo muy bien con Daniel. Aquí el verbo de acción es diseñar, eso está bien porque está en un nivel 6 de la taxonomía. Recuerden que la taxonomía tiene diferentes niveles y el objetivo general realmente tiene que estar en uno de los niveles más bajos, o sea, en los más altos, que sería el 5 o el 6, ¿ya? Claro, falta lo que dice Daniel de la temporalidad, porque el resto lo tiene el contexto, que las empresas, tiene el propósito, el para qué, tiene el objetivo de estudio, pero le falta la temporalidad, como bien decía Daniel, ¿ya? Y la parte cuantificable también. Eso. Profe, Los... una consulta ahí en el Díganme. tema de, como en el criterio como de diseñar un modelo que generar un indicador que permita evaluar cuál es el logro de ese objetivo para saber si está terminado o validado, certificado, sea lo que sea. También sería como un criterio que falte, ¿o no? Claro, O- la validación, que es lo que decía Daniel, falta la validación porque no hay nada que sea medible. No sé cómo tú vas ya, a validar algo que no puedes medir, ¿entiendes? Ese es como el detalle que le faltó a ese objetivo general. Tenía otros más sí que los tenían, porque tenía el objetivo de estudio, tenía el contexto, el propósito, pero le faltaron otros puntos de los criterios del MAP, ¿ya? Ahora, los objetivos específicos. De los objetivos específicos, los que vieron, ¿qué les pareció? ¿Qué criticarían? Porque también es importante, ¿qué cambiarían? ¿Qué criticarían? ¿Consideran que son actividades disfrazadas? ¿Consideran que todos los objetivos están metidos dentro del objetivo general o no? ¿O si son parte del objetivo general? ¿Qué les pareció? A mí me hace ruido el objetivo específico 5. ¿Ya? Dice Por- formular recomendaciones.
Entonces ahí ¿Ya? está extraña esa parte de cómo puedo medir esa formulación de recomendaciones. Así yo, si los veo, no lo pondría. Como verbo, formular no es el verbo que realmente debería ir ahí. Porque Claro. formular no entra dentro de, para el tema de una asesoría o de una, como lo que quieren hacer ustedes, no se llama asesoría, ¿cómo se llama? Esa fue la palabra. Proyecto, intervención, Puede ser, ¿ya? Pero Consultoría. la- para formular la no estaría consultoría. bien. Y el otro que Para me queda la formular. duda, profe, es el 3 porque dice tal cual como el general, diseñar el modelo de simbiosis industrial. Si bien le pone alguna otra información, ¿puede un objetivo específico ser igual que el general? No, muy bien, y ahí es un punto que quería llegar. Ningún objetivo específico puede tener el mismo verbo que el objetivo general. ¿Ya? No pueden coincidir. Ahí en el objetivo 3 que dice diseñar, no puede ser. Ese sí, sí o sí, no puede ser. Ahí yo puedo cambiarlo por elaborar, por construir, pero diseñar no. El verbo del objetivo general no se puede replicar en ningún objetivo específico. Eso es súper importante. Y la idea es también que dentro de los mismos objetivos específicos tampoco ningún verbo se repita. ¿Ya? No es como voy a construir y después construir de nuevo, no. Deberían ser diferentes verbos todos también. Lo que sí no, eso, pero eso podría darse el caso que coincida en algún caso, pero lo que nunca puede coincidir es con el objetivo general. Muy bien, y bien que te hayas dado cuenta, dice, si estuviera dando nota, tuvieras un 7 porque te diste cuenta de ese detalle. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué otras cosas podrían cambiar o les hizo ruido, por ejemplo? Por ejemplo, el objetivo 2 te dice identificar, ¿cierto? Yo ahí, eso está como en el nivel 2 de la taxonomía. La verdad, para lo que dice que quiero hacer, que quiero hacer en ese objetivo, yo hubiera puesto mejor analizar, diagnosticar tal vez, pero identificar ahí no me hace un poco de ruido porque no refleja realmente lo que quiero, la complejidad de lo que se va a hacer en la actividad, en el objetivo, porque el objetivo es mucho más que identificar, a eso me refiero. Es súper importante el verbo que voy a escoger. Sí, si bien los verbos van a ir aumentando los niveles también, porque como le decía, va de lo más básico a lo más complejo, los objetivos específicos, tienen que ir mirando bien que el verbo que estoy aplicando realmente responda a lo que yo quiero hacer de verdad, que se logre con ese verbo que estoy poniendo y no que me quede corto, ¿ya? En ese sentido. Em, yo creo En que ese eso. caso, profe, disculpe, en ese caso, lo que decía ahí la compañera, que era como diseñar, el 4 que es como evaluar la viabilidad, el 5 formular recomendaciones, son actividades que sí se van a desarrollar en el marco del proyecto o consultoría, por ende, quizá sería viable, como que al final los objetivos específicos también te hablan de las tareas que hay que hacer y quizá reformular el objetivo general, quizá está como muy pobre Bueno, el de, objetivo general hay que volverlo a hacer, eso sí es verdad. Hay que rehacerlo, claro, ya, por lo que vimos que no había faltado. Pero también vimos que, por ejemplo, entre diseñar hay que cambiar el verbo porque coincide con el objetivo general. En el 5 formular no nos convence mucho. En el 2 identificar, no habla bien de todo el objetivo que estoy diciendo que voy a plantear en el objetivo 2. Entonces el verbo tengo que cambiarlo. Igual hay que hacer varios cambios. Lo bueno es que se están dando cuenta, y eso es importante, ¿ya? Porque, y vuelvo y le repito, cuando ustedes vayan a trabajar en sus proyectos, tienen que ser capaces de darse cuenta de estas diferencias que estamos viendo acá, ¿ya? De estos pequeños errores para que ustedes no lo cometan. Si la idea es esta, que ustedes trabajaran este ejercicio para que con un ejemplo real vieran situaciones que pueden pasarles a ustedes también y que no les pase cuando ya estén en su trabajo final, ¿ya? O por lo menos lo cometan lo menos posible. Eso. profe, ¿Qué les pero pareció la ahí, actividad? Dígame, dígame. perdón, pero ahí en ese caso, por ejemplo, si un objetivo específico es diseñar, evaluar o formular,
¿de qué manera puedo volver a reformular el objetivo general sin decir esas palabras? Eso voy, es como igual complicado por mi Pero es parte, que no sé. diseñar, que es el objetivo general, no está mal el verbo. En el objetivo general lo que faltaban fueran más cosas por poner, más datos, ¿vale? Claro, En el pero lo que 3 voy es en que el usted 3 decía que por ejemplo, no podía ser igual, pues. O sea, claro, diseño yo no en vez debería de diseñar, por eso, en vez de diseñar, yo podría poner ahí tal vez elaborar o construir, por ejemplo, elaborar el modelo de simbiosis industrial. ¿Me sigue? En vez de diseñar, elaborar. Y me funciona perfectamente para ese objetivo número 3. ¿Te das cuenta, Andrea, o no? Sí, sí, sí me doy cuenta, pero siento que como que no quedaría tan coherente, la verdad. Que más que diseñar, tú dices, que elaborar Eh, no quedaría mejor que diseñar. no, no, a lo que voy es que siento que no sería como quizá un problema el que se repita, porque al final es lo que yo quiero hacer y lograr, Pero porque es que no, cambiar el verbo, metodológicamente no se puede hacer. ya, Metodológicamente no se puede hacer. El verbo del objetivo general nunca puede estar en los objetivos específicos. Eso es por es metodología, como no una se puede norma, hacer. si por decirlo así. Claro, no se puede hacer. Ya, Entonces, porque supuestamente el verbo que tú usas en el objetivo general es un verbo casi como que categoría 6 es lo máximo, ¿ya? ujú. Y después tus objetivos específicos van a tener menor categoría o aunque estén en las 6 no va a ser tan relevante como el que tú estás poniendo en tu objetivo general. ¿Me O sigue? sea, darle los verbos más de peso al general y después a El los general tiene el específicos verbo como de más de agregar peso. Ese es ya, exactamente. ok, Sí, vale, exactamente. gracias. Porque el general es el que va a abarcar, ese verbo que tú vas a poner ahí, va a abarcar todo lo que tú vas a hacer después en tu objetivo específico. ¿Me sigues? Entonces, claro, cuando tú pones en el 3 elaborar, construir, de cierta manera, estás diseñando, ¿o no? Cuando tú elaboras, tú diseñas, pues tienes que, cuando yo elaboro, no sé, una torta, yo tengo que pensar en el diseño que voy a hacer, ¿no? La estoy diseñando, la estoy armando, la estoy construyendo. No sé si tú me entiendes lo que te quiero decir o no. Tal Sí, vez sí, eso no sí. será tan bonito como diseñar, pero sí de cierta manera al poner construir o elaborar, estoy diciendo lo mismo que puse con el objetivo 3 con diseñar. A eso me refiero. Voy a lograr lo mismo desde el punto de vista de práctico, de lo que voy a hacer. A eso me refiero. Esto cuando lo hagan con su trabajo, ahí van a ver que van a estar para atrás y para adelante, hasta que logren dar con los verbos que realmente respondan a lo que ustedes quieren hacer realmente. ¿Ya? Por eso es que a mí me interesa que el trabajo final, en vez de hacerlo en base, que es individual, ojo, el trabajo final, en base al ejercicio que está en el Canvas, quiero hacerlo en base a sus proyectos. Entonces, en base a eso, quiero hacer una reformulación ahí de esa actividad porque realmente no me gusta cómo está planteada y prefiero eh, hacer un trabajo que sea más directo con ustedes y que a ustedes les interese porque finalmente les va a servir de base para la próxima asignatura. ¿Ya? Eso, Profesora, chicos, díganme. otra consulta. Lo que pasa es que el objetivo general, como usted mencionaba, ¿cierto? Está directamente relacionado con el título. Entonces, en el título dice modelo de simbiosis industrial, así parte, ¿cierto? Ujú. Y como el objetivo general parte con el verbo en infinitivo, podría ser en el título diseño de un modelo de simbiosis industrial, porque ya no Sí, sería el verbo en sí, infinitivo, sí, ¿cierto? así mismo. De hecho, generalmente el objetivo general es como una transformación Del título. del título. Y en Sí. el título también debiera ir la temporalidad que falta en el objetivo general. Podría ponerse, pero ojo, el título, acuérdense que no puede pasarse de 20 palabras. Entonces, Ya. tal vez allí la temporalidad no es tan importante. Si te cabe y te alcanza las 20 palabras, perfecto. Pero la idea del título es que sea algo que yo lo lea y me diga, wow, ¿ya? Con eso, entiendo lo que tú quieres hacer. Tú quieres hacer o diseñar un modelo. Eso es lo que tú quieres hacer, ¿ya? Y le estás diciendo para qué y para quién. Ya la temporalidad, si no te cabe, la pones en el resumen, ya, porque es lo que más se va a leer la gente. Recuerde que todos los evaluadores lo primero que se leen es el resumen y el título. Después entran a los objetivos, después a todo lo demás. ¿Vale? ¿Alguna otra consulta que me quieran hacer del tema que hemos Entonces, visto hoy? ahí un poco lo que decía Dixiana ahí en el título, también, más que la temporalidad, también sería importante, no sé, po,
la tecnología o el lugar donde se va a implementar, o eso tampoco debería ir ahí? Pero está, el lugar está. Dice, modelo de simbiosis industrial para la gestión circular de envases plásticos por consumo de la industria de alimentos y bebidas de la región No, no, sí, metropolitana sí, de sí, lo Chile. decía como en el caso así como de los proyectos que vamos a trabajar. Es Ya, importante incluir eso. si tú tienes la metodología exacta que vas a aplicar, tú podrías ponerla en tu título, siempre y cuando sea como coherente y te digo, no te pases de las 20 palabras, ¿ya? Porque en este caso, este que estás poniendo está muy bien. Sí, yo haría lo mismo que dijo tu compañera, diseño de un modelo. Yo hubiera empezado así realmente, ¿ya? Hubiera quedado mucho más redondito, pero no sé si me alcanzarían las 20 palabras, entonces tal vez por eso no lo pusieron, ¿ya? Y si yo tengo el modelo exacto con el que voy a trabajar, pues yo sí mencionaría el modelo. Aquí es porque todavía no se sabe, o al menos con el título. De hecho, la pregunta estaba relacionada con qué tipo de diseño, ¿cierto? Con qué tipo de modelo, algo así decía. Porque todavía no estaba determinado en lo que hemos leído, solamente que aunque van a desarrollar un, ¿cómo se llama? Una simbiosis industrial, ¿cierto? Pero no dice qué tipo de tecnología van a utilizar o qué tipo de técnica. Y Es eso sí como se lo puede que se quiere incorporar. hacer. Claro, si tú la sabes, si tú sabes cuál es la que tú vas a usar, la metodología o un software o un programa que ya está establecido, tú puedes mencionarlo. O vas a hacer un estudio estadístico y sabes con qué software lo vas a usar, lo puedes colocar también. Puede ser más específico, a eso me refiero. ¿Ya? Profesora, otra consulta. Lo que pasa es que de la clase pasada tengo anotado, el resumen lleva datos, ¿cierto? Pero Sí, acá en esta introducción igual hay datos. Ahora, los datos que van sí. en el resumen son los datos que se obtienen como resultados del estudio, que sería distinto a los datos que están en esta introducción, en la introducción, ¿cierto? Que serían como los datos generales. Ojo, no tienen que ser los mismos números, los mismos valores, ¿vale? En el resumen, tú, aparte de poner una o dos líneas donde tú haces como la introducción del tema, pero con datos valor y con datos fuertes, los otros números que tú pones, los otros datos son de resultados que tú tuviste, ¿ya? Porque recuerda que el resumen es como un desglose de introducción, objetivo, metodología, ¿cierto? Lo que todo de forma más resumida y al duro, como decimos nosotros, al duro, con datos firmes de lo que tuviste. La introducción es, como lo dice la palabra, introducir el tema. Si bien tú pones datos, incluso si tú pones referencia, que tú en el resumen no pones referencia, ¿vale? Ya hablas de otros datos un poco más generales, pero que te ayudan a entender que realmente la problemática existe. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguien que tenga alguna otra consulta? ¿Algo que no le haya quedado claro? Recuerden que la tarea número 2 es en grupo. Por favor, empiecen a trabajar, no dejen todo para el final. Los que están pendientes con el foro, por favor, hablen, manden correo para que faltaron dos, por lo que me comentó Ángel, faltaron dos, así que manden un correíto para ver si le da la posibilidad de hacerlo. María Luisa me comentó lo de las cuotas. Por favor, recuerden el pago de las mensualidades ya. Eso. eh, y bueno, si no tienen duda, nos vemos entonces el próximo miércoles, si Dios quiere. No sé, si tienen alguna otra duda, coméntenme, ¿ya? No, en relación al receso, como usted había mencionado, sí, pues tenemos la próxima semana la tercera clase y después tenemos el receso y después tenemos la cuarta Ah, clase. ya, perfecto. Entonces, la semana que viene nos vemos entonces, sí o sí. Ya, y después una semana de receso. Ahí podrían avanzar más en sus proyectos. Entonces, si van teniendo dudas, me pueden escribir el correo y ahí yo les voy. Tienen mi correo, ¿cierto? No, se lo voy a Profesora, poner si lo aquí puede mismo, escribir su correo, por favor. lo voy a escribir en el Profesora, chat. y le Dígame. encargamos las clases, estas actualizadas, porque las que están en Canvas no son estas mismas, para poder Sí, tener sí todo lo más sé. Por actualizado, por favor. favor. Ya, aquí les mando mi correo, lo mandé en el chat. Me escriben y yo ahí les contesto para las dudas que pueden ir teniendo de sus propios proyectos cuando vayan a trabajar en ellos.
Les voy a subir las clases, no sé cómo se hace, lo voy a ver porque yo pensé que me iban a dejar subir las clases al Canvas, pero no me dejan. ¿Y no Y lo no puedo sé, mandar aquí por el chat igual? no sé no sé si por espacio se podrá, no sé. Voy a hacerlo con la clase uno Sí, no sé si se a ver puede. si, voy a ver si la clase uno sale, porque por tamaño, yo digo por tamaño. Ahí está cargando. Subió, subió, Igual, miren a ver si pueden abrirla. Si la pueden abrir, uf, estamos listos. sí, no sé si se puede abrir. Igual yo mañana cuando mande la grabación, voy a mandar las clases igual. Ya, súper, súper. Ya, por ahí ya por lo menos les puedo subir la clase uno. Ya, denme un chance y ahí mismo les subo la clase 2 entonces. Pero bueno, igual ya dijo lo que él le iba a mandar las clases también. Igual ¿Ok? si tiene la clase 2 no la Sí, pero tiene para mandar. como la tengo abierta, no la tengo en PDF Ah, todavía. ya, perfecto. No, por O sea, último, la puedo mañana tener, y... si me esperan un minuto, la convierto rápidamente ¿cómo se llama? En PDF y se las subo. Esperen un No, momentito. porque yo tengo la 1, no tengo esta. Entonces, así la descargo al tiro y mañana, como les digo, en la grabación, aprovecho y las mando las dos clases de una. Ah, bueno. Igual yo, ¿cómo se llama? La estoy. Se demora un poquito, como digo, él larga la. Ya. Eh, déjame compartírselas. Por aquí se las voy a poner también. La clase 2. Vamos a ver si sube. Ahí subió, ahí subió. Ya. Ahí tienen las dos clases en el chat, ¿vale? Para los que no vinieron, después se las comparten porque no sé si pueden entrar en el chat una vez que cerremos la clase. No, no, pero Ahí yo ahí mañana cuando mande la grabación adjunto las dos clases, así que no hay problema. ya, perfecto. Ya, Gracias. chicos, ¿alguna otra consulta? De nada, más estamos. Voy a tener mi correo, así que me pueden escribir sin ningún problema, ¿vale? Yo en el día siempre contesto, ¿ok? Eso. Vayan pensando, metiendo máquina en qué van a hacer su proyecto, porque como les decía, la última actividad va a estar relacionada con eso y la idea es que avancen y que no el último semestre no estén corriendo con el proyecto final, ¿vale? Y así yo los puedo ayudar un poco a esta primera parte. Eso, chicos, les deseo un lindo descanso y nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Cuídense mucho. Chao, chao. Buenas noches con todos.